cierre de este programa amplio de actividades culturales que han venido desarrollándose durante el mes de marzo para precisamente celebrar, festejar y memorar, como se ha hecho hoy, el pueblo de Cofete y sus primeros pobladores. Por eso hoy que tenemos la importante visita del obispo, queríamos, no sin antes que se marchara, que se dirigiera al pueblo de Cofete en agradecimiento también por esta visita que hoy nos ha otorgado y que desde luego dignifica muchísimo más todavía, si cabe, esta celebración que desde el Ayuntamiento se ha hecho con motivo del 200 aniversario. Don obispo, por favor, señor obispo. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí una alegría darle las gracias al señor alcalde de Pájara que me ha invitado a este acto y aquí estoy para apoyaros a vosotros también, el pueblo de Cofete, el último pueblo del sur, ¿no? Y de las primeras poblaciones de aquí del sur. Ya he venido varias veces a Fuerteventura, pero venir aquí a esta punta al sur de la isla, pues es una alegría. Daros las gracias por vuestra acogida, por recibirme y animaros a seguir luchando por vuestro pueblo, que es importante siempre. Cuando uno ve a gente que luchan por sus raíces, por su pueblo, que no quieren entrar en el anonimato, que no, que aquí hay nombres y apellidos, hombres y mujeres, hay historia, hay vida, hay tantas y tantas cosas, de eso nos habla estas paredes, estas casas, este pueblo y estas montañas. Bueno, pues habrá alguien que es una alegría ver que hay gente que están dispuesta a seguir luchando. Por eso he venido también a daros el ánimo, a contar con la iglesia. Están aquí estas hermanas que todos conocéis, de ahí es Morrojable, dando su vida, entregando tantas y tantas veces. Para mí también una alegría que estén ellas hoy aquí conmigo, acompañándome. Mejores embajadoras para venir a Cofete que ellas, pienso que no hay. Pues nada, pues darle las gracias a ella y daros las gracias a todo el pueblo y ánimo a seguir luchando. En este momento le damos la palabra al alcalde presidente de la corporación, don Pedro Armas Romero. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, señor obispo, gracias a los medios de comunicación, concejales, consejeros, por supuesto a los ponentes, a los hermanos Winter que nos acompañan hoy. Gracias por estar aquí. A todos y cada uno de ustedes, los vecinos del pueblo. Pero sobre todo yo creo que sí es importante que la máxima autoridad eclesiástica en la Iglesia Católica en Canarias que nos acompañe. Eso dice mucho de que quieren reconocer, porque como decía en el cementerio, tiene mucha historia. Estamos hablando de por lo menos más de 200 años. Hace 200 años se asentaron aquí cierto grupo de familias, que hay algo escrito que podía haber antes alguna familia, pero en ese momento ya sí se consideró un asentamiento este pueblo de Cofete. Todos sabemos que por parte del Ayuntamiento y del Cabildo estamos intentando de delimitar por lo menos el poblado, porque cuando esto se hizo una zona protegida, que hay que protegerlo, por supuesto, porque es un espacio bellísimo, yo creo que increíble. Saben que para mí siempre digo que es la 8ª maravilla del mundo. Hoy el señor obispo le hice la prueba que le hago a todo el que viene por primera vez. Él ha venido a Fuerteventura, pero a Cofete vino hoy por primera vez y cerró los ojos, y cuando los abrió se impresionó, como todo el mundo, de las vistas que tenemos en... Eso hay que conservarlo, pero también hay que conservar el poblado, también tenemos que conservar nuestra historia. Y de ahí que la forma que tenemos en que se vea quién tiene que tomar las decisiones y decir, vamos a hacer este asentamiento, vamos a marcarlo, vamos a conservar el espacio natural también, por lo menos que sepan que esto no es un pueblito de veraneo de la gente de Morrojable que se lo inventaron hace 4 días, sino que esto es historia del municipio de Pájara y que es el primer poblado del sur. Eso yo creo que es lo que estamos consiguiendo con estos actos, aparte de, por supuesto, pues conocer más de esa historia de Cofete, como cuando hicimos lo de la compra de la finca de Ajuy, que se hizo también hace unos meses, y todo el mundo empezó a hablar de una finca, y yo recuerdo de ir por Puerto Rosario y en la 1 de Mayo, que es donde se abren los debates, se escuchaba de todo, una finca,
pero nadie sabía, y si lo sabían no lo habían reconocido, que fue puerto de Fuerteventura durante 500 años, que la primera casa de la aduana que tiene Fuerteventura estaba dentro de esa finca, que está el acuífero más importante de zonas áridas de Canarias dentro de esa finca. Quiero decir que se dio a conocer a partir de ahí lo que significaba la finca como finca. Poblado de Cofete queremos hacer algo de lo mismo, o estamos haciendo algo de lo mismo. Dar a conocer de que esto no es 4 casas de veraneo de la gente de Morrojable, que les veo aquí, que ustedes sé que son hijos o hijos de los hijos de Cofete, nietos y demás. De verdad, yo creo que entre todos lo vamos a conseguir y esto nos ayudará. Yo sí me gustaría que, ya que está aquí, señor obispo, pues nos firme, tenga el honor de firmarnos en el libro de honores del Ayuntamiento de Pájara, para que quede constancia de su visita. Ya quedará, le invito por favor a que pase a la firma. Y a ustedes muchísimas gracias por estar aquí. A continuación tendremos la charla de los hermanos. Gracias, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. A mí me han encargado que presente y no vengo con un tocho de papeles para hablar 144 minutos de algo que ya ustedes conocen perfectamente. Buenas tardes. Aquí están, por primera vez en 50 años, tienen la oportunidad de reconciliarse, por así decirlo, con una cierta parte de la historia del sur de Fuerteventura que hasta ahora era una deuda pendiente, si mal no me explico, ¿no? ¿Puede ser? No puede ser. Bueno, no hemos tenido mucha oportunidad. A ver si la alcachofa esa puede funcionar. Ya, vale. Usted comprenda que esta gente no está dada en la materia de esto, ¿no? Bien. Bueno, dicho esto, aquí está don Gustavo y don Carlos Winter. Yo no les voy a explicar nada que ustedes ya no sepan. Les dejo con ellos. Sí, bueno. Todo suyo. Bueno, en primer lugar, mi nombre es Carlos Winter, soy hijo de Gustavo Winter, aquí me acompaña mi hermano Gustavo. Bueno, yo voy a dar una breve introducción, primero de agradecimiento más que nada, y luego le daré la palabra a mi hermano, que es el que va a desarrollar la ponencia, y luego yo añadiré quizás alguna cosa más. Entonces, decirle... Se oye poco, me acerco más. Si ahora, no te lo tomes a mano. Ahora se oye bien, ahora se oye bien. Bueno, mejor. Me pego más. Bueno, en primer lugar, agradecer la asistencia del señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Pájara y los señores concejales. También un saludo, no sé si están por aquí, pues no los conozco, a los directivos del Caserío de Cofete, de la Asociación del Caserío de Cofete, que me gustaría luego saludarles. Creo que Bienvenida Pérez es la presidenta, y también agradecer vivamente pues la presencia de Luis Avaroa, que dedica toda su jubilación también a defender a mi madre y mi padre, y a todos los presentes, mucha gente nacida aquí en Cofete, por ejemplo, mención especial a Pascuala, que ha hecho un esfuerzo enorme por estar aquí, a Juanita y a Roque, que Roque era chofer de mi padre, Juanita también trabajó en casa, a María también, María Saavedra, hermana del Faro. Quiero dar las condolencias a toda la familia del Faro, porque para mí fue un gran amigo, y tuve la oportunidad en el terreno de Morrojable de ir a muchas luchadas, que siempre perdía Morrojable y al final tiraba él a 7, uno detrás de otro, y remontábamos siempre, ¿no? Unas luchadas memorables, y tuve muchas charlas con él aquí. Entonces, un recuerdo emocionado para él. También otro recuerdo emocionado para Pedro Alonso. Pedro Alonso, por esas crestas que están aquí, que ustedes ven aquí, muchas veces, en 2 ocasiones, con su ganado, estuve pues caminando por la cumbre de Jandía y llegamos allí hasta Pezenescal. Y ahí estando en Pezenescal me dijo, ¿usted ve la choza? ¿Tú ves la choza esa que está ahí? Ahí nací yo. Es decir, agradezco vivamente la presencia de Chucho, de Catalina, y no sé, de los que me deje fuera, Gustavo, hazle agradecimiento tú, porque no me quiero dejar nadie atrás, de también Pepe, que estuvo al frente del restaurante Clavijo, que siempre ha sido muy amable con nosotros, Marcial, también, Marcial Larocha, y tantas personas. No me quiero dejar a nadie atrás, y si no, Gustavo, por favor, las comento también. Agradecer la presencia de David Crespo, que no pude estar en su ponencia el día 14 en Morrojable por unas circunstancias familiares que estoy atravesando, y que no me pudo ser posible asistir a ese evento. Y entonces nada, ya le dejo la palabra a mi hermano Gustavo. Se van a poner fotografías de cuando esto era un vergel, Cofete, de fotos de los medianeros, muchos se van a ver representados en su familia en esas fotos, y vamos a hacer algo dinámico de explicar un poco el arrendamiento de Gustavo Winter, el último arrendatario de la dehesa de Jandía, que empezó su arrendamiento en 1937. Y ya sin más, le cedo la palabra a mi hermano Gustavo Winter. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Mi agradecimiento al alcalde del Ayuntamiento de Pájara por esta invitación, y al organizador José Luis Jiménez
su amable invitación para poder expresarnos. Y a todos los presentes, yo me dejaría mucha gente atrás. Con muchos de ustedes he tenido muchas entrevistas tratando de documentar sobre el pasado y los antecedentes de épocas antes de mi nacimiento. Sin más, yo voy a empezar. David, por favor, la segunda. Bien. Voy a empezar exponiendo estas fotos del año 62. La anterior del caserío de Cofete era aproximadamente en la década de los 40, no lo puedo fechar, si 41 o 47. Fueron dos momentos en que se hicieron esas fotos, puede ser una u otra. Yo voy a desarrollar las que considero tres principales acciones de Gustavo Winter en Cofete. Sí, por favor, la siguiente. Bien, inevitablemente es conocido por el haber hecho el chalet de Cofete. Aquí está, no obstante, los tres aspectos de la charla. También voy a hablar de la carretera y de la medianería. La siguiente, por favor. Bien. El chalet de Cofete comenzó, para mi padre era un sueño, cuando lo proyectó en el año 41 y lo inició en el 46. Al final se convirtió en una pesadilla, que es lo que es actualmente. Yo estimo que la confluencia de tres aspectos, ¿no? El hecho de ser una gran casa, muy grande, solitaria, en un lugar bastante apartado, muy bonito, de una belleza muy particular, en medio del arco de Cofete, y el que el propietario de esa casa fuese una persona de origen alemán, pues ha disparado la imaginación, las fantasías, las especulaciones y las fabulaciones, de forma que pues se han creado muchas historias que se transmiten y se repiten sin comprobar su veracidad, creando una leyenda a la que se añaden nuevos contenidos, engrosando esa leyenda. Y he sabido que leer o escuchar una misma historia varias veces tendemos a tomarla por verdadera, aunque sea falsa, sobre todo si es morbosa. Tendemos a creer aquello que confirma nuestros propios prejuicios. Por eso hemos creado una página web en la cual hemos volcado más de 100 documentos, diversos tipos de presupuestos antes de empezar la casa y durante la construcción, presupuestos de distintos operarios, contratos con el aparejador que dirigió la obra, contratos con el carpintero Enrique Reitz, que muchos conocen, que hizo todas las puertas, ventanas, la cocina, contratos con maestros albañiles, ya no digo el encargado principal, el maestro principal, el maestro Villalba, pero otros albañiles que le sucedieron. También consta, por ejemplo, los fletes de los embarques que se hacían en Las Palmas, fletes que esos documentos tienen una fechas del año 47, 48, 49, en las que consta los embarques desde el Puerto de la Luz, del cemento, del hierro, de los ladrillos, de la madera y finalmente en los últimos años de las tejas, que fue el último que se puso.
Y luego también en la página pues aparece estadillos en los cuales aparecen con nombres y apellidos, semana a semana, las personas que estuvieron construyendo el chalet de Cofete. Y dentro de poco pondremos una relación de estas fotos y algunos de ustedes reconocerán los antepasados, porque todos los medianeros y todas las personas que vivieron en Cofete en esos años del 47 en adelante trabajaron en la construcción. Bien, en realidad lo que se trata es una auténtica historia documentada del proceso de construcción que permite enmarcarlo, el origen de la construcción en octubre del 46, cuando vino el maestro Juan Concesión Villalba de Lanzarote, con otros miembros de su familia, y fue el encargado principal, y la obra se prolongó hasta 1954. Sí, David, por favor. Sí. ¿Puedes pasar alguna más, por favor? Muy bien. Ahora me he despistado a dónde iba. Bien, sí. Por tanto, si la construcción de la casa se comienza en octubre de 1946, cuando ya ha transcurrido un año y medio de terminada la Segunda Guerra Mundial, la casa no puede ser el escenario, una casa que no existía durante la Segunda Guerra Mundial, no puede ser el escenario de todas esas historias inventadas. Es simplemente el escenario de historias de ficción, de fabulaciones y de bulos. Y esto es lo que hemos tratado de desarrollar en la página. Vale, está bien. Entonces, esta página tiene varias secciones, no me voy a extender, les animo a quien quiera, está abierto, hay más de 100 documentos. David, si podemos ver, por ejemplo, vale, ahí está bien. En la página hay una sección que pone antecedentes. Muy brevemente explico simplemente cómo llegó mi padre a interesarse por Jandía. Y aquí lo tengo reseñado los aspectos principales. Mi padre llegó a España en 1915, cuando tenía 22 años. Recaló en Gran Canaria como director gerente en la construcción de Alfonso XIII de la CICER, y estuvo del 26 al 29. Ahí fue cuando por primera vez se interesó por Fuerteventura, y hay en la hemeroteca hay entrevistas en las que él interviene, y también el presidente de la compañía, donde nombra la CICER está negociando para comprar la península de Jandía al conde de Santa Coloma para hacer una industria. Y la CICER lo que pensaba hacer era en el puerto de Morrojable hacer un puerto, un embarcadero con unos barcos, dedicarse a la pesca en el Banco Sahariano, hacer una fábrica de conserva, enlatar atún y sardina, que siempre han sido muy preciados. La otra parte del pescado noble, no tan noble, aprovecharla para fabricar harinas de pescado, hacer frigoríficos y una pequeña central eléctrica. Eso lo pensaba hacer la CICER. Después no lo llegó a hacer, pero mi padre se quedó con ese proyecto. Y después está el cuñado, casado con una hermana Juan Concesión, Manuel Afonso, y el hijo Juan Afonso. Todos los que tienen esta flecha son medianeros de Cofete que trabajaron en el Narciso Rodríguez, Francisco Pérez Rodríguez, José Francés Hernández, Tomás Pérez Rodríguez, Juan Rodríguez Miranda, Chano Rogel, José Francés Viera. Hay dos personas que siguen vivas. Está Silvestre Francés López, que tiene 91 años y estuvo trabajando en el año 47 cuando tenía 16 años. Trabajó 2 años, a final del 49 se fue al cuartel
Estuvo 2 años en el cuartel. Cuando volvió al cuartel, siguió trabajando en la casa. Testimonio vivo, me he entrevistado con él recientemente. Está su padre también, Silvestre Francés Hernández. Hermógenes, Jorge Viera Díaz, Juan Rodríguez Cabrera, en fin, que hay aquí uno de sus nietos, Lucas Rodríguez, en fin, Manuel Rodríguez Miranda, también está vivo todavía Santiago Rodríguez Viera. Y estos son 3 maestros de Las Palmas. Aquí aparece los días de trabajo, los días que trabajaron esa semana, cuánto cobraban y cuántos tenían que cobrar el total de la semana, más la participación dominical, en fin, hay múltiples estadillos con esta. Sí, bien. ¿Podemos seguir la siguiente, por favor? Bien. Vale, una foto de la construcción, pasamos. No me voy a detener, aquí está la torre que ha sido fuente de muchas historias. Si tengo tiempo, lo pueden leer en la página web, que está muy bien explicado. Inicialmente la torre, ven que es como un cono arriba, finalmente mi padre decidió cambiarla. Pasa a la siguiente, por favor, y vemos la torre como es plana. En aquella época tuvo la idea de poner un molino para hacer un generador de energía eólica. Al final, como la casa no se terminó, no se vivió, no lo puso. Sí. Seguimos, por favor. Bueno, estos son los planos del sótano. El sótano es bastante polémico, fuente de tantas historias, y el sótano está destinado al almacenamiento. Hay varios almacenes. En el centro una fresquera donde se conservaban, no había luz eléctrica, donde se conservaban los alimentos perecederos. Y luego la cocina y habitaciones destinadas en principio para el servicio. Seguimos adelante, por favor. Ahí está, vemos por ese lado la entrada del sótano. La siguiente es la ventana del baño, y la otra que es de lo que se llama una cámara bufa de aislamiento para aislar la construcción del sótano de las humedades de la tierra. Seguimos para adelante, por favor. Seguimos. Bien. Bueno, vamos a seguir porque si no, no vamos a tener tiempo. Bueno, si podemos, sí, simplemente. Vino en el verano del 47, vino mi padre cuando se estaba construyendo, y aquí vemos una foto desde la degollada. Esta es una hija de mi padre del primer matrimonio, Johanna, y se ve el chalet en aquel momento. No está la torre, no está el techo, está lo que hemos visto, y empezando a levantarse los muros laterales del cuerpo principal. Bien. Sí. Seguimos, por favor. Seguimos. Bien. Pero la familia nunca vivió la casa. Mi madre vino por primera vez, mi padre había venido a Cofete, se habían conocido, y mi madre dijo que Cofete no vivía. Cofete es muy bonito, pero mi madre era muy joven y Cofete estaba muy lejos. En aquella época de Puerto Rosario al Morro se tardaba 4 horas, y del Morro a Cofete había que ir caminando. Y en la playa no se puede uno dar un baño con tranquilidad en Cofete. Entonces arreglaron la casa en Morrojable, y esa es la auténtica casa Winter, que ha sido nuestra casa en Morrojable hasta el año 2000. La siguiente, por favor. Esta es una foto en el chalet, empezando por la izquierda, el maestro Juan Concesión Villalba, Jamete, el hijo de Juan Concesión. En el centro está una amiga de mi madre, cuando vinieron ya a sentarse en el 48, con una amiga, María, y mi madre, Patricio Francés, aquí está su hija Juanita, Patricio Francés, y mi padre, que es el que está sentado el último a la derecha, cuando vinieron ya a quedarse en Cofete. Pasamos a la siguiente. Es la misma, pero en este caso la que hizo la foto está ahora, que es Margarita, otra hija de mi padre del primer matrimonio, que los acompañó en aquella ocasión. Seguimos, por favor. Bien, y había que ir por la degollada de Gran Valle, no había carretera. Entonces, seguimos. Uno de los primeros empeños que hizo mi padre fue hacer la carretera. Hasta entonces, desde Morrojable solo había la opción de subir por el barranco del Ciervo y cruzar la degollada hacia Gran Valle por Aguas Muertas o por la degollada de Vizcaíno y pasar aquí a Cofete.
lo cual pues desde el Morro hasta llegar aquí al caserío de Cofete serían como 3-4 horas, depende de si vienes cargado o ligero. Una de las cosas que primero se hizo fue la carretera, se hizo hasta Joroso, ¿vale? Y cuando la construcción del chalet se llevaba hasta el fondo del barranco, se llevó la carretera y entonces se venían en burros y en caballos, se subieron el primer año los materiales para acá. Mi padre decidió aflojar la construcción del chalet y empezaron a hacer la construcción de la carretera desde Jorós, un grupo, y otro grupo partía desde aquí, desde las casas de Cofete, la degollada de Agua Oveja, hasta que se juntaron las dos cuadrillas y se cerró la carretera a final en diciembre de 1948. El año siguiente, en el 49, hizo la carretera hasta la punta y a continuación fue cuando hizo esa pista de aterrizaje que ha servido, bueno, también para historia, pero bueno, ha servido para proporcionar una salida de emergencia y también fue utilizada por los militares de Gante. Y también, pues, aparte, pues hizo las carreteras que iban hasta la Baja de Gómez y a la Cueva de la Negra, donde había población. ¿Puedes pasar, por favor? Entonces, bueno, seguimos. Él inicialmente pensó hacer por Gran Valle un túnel para evitar toda la vuelta desde el Morro hasta y dar toda la vuelta, hacer un túnel por Gran Valle, pero en aquella época, a pico y pala y sin dinamita, das con risco duro y fue imposible. Ahí por el lado de allá, pasamos la siguiente, vemos el túnel de Gran Valle, este es el barranco de Gran Valle y el túnel muchos lo conocen, está por aquí, pasamos la siguiente y en la actualidad podemos ver la entrada del túnel, pasamos la siguiente y el túnel tiene unos 8 metros. También hay otra entrada por este lado de Cofete, pero es muy cortito, tendrá 2-3 metros. Seguimos, por favor. Vale, seguimos. Perdón. Y nada, adelante. Bien, este es un contrato, nada, seguimos, del año 52. No te preocupes, seguimos para adelante. Bueno, finalmente, como digo, la casa nunca se vivió. Una vez concluida, mi padre hizo un viaje a Alemania, se entrevistó con unos empresarios, puso anuncios en la prensa, intentó arrendarlo y no consiguió ni arrendarlo ni venderlo. Y la casa se quedó vacía, deshabitada. Entonces, la primera familia que vivió con cierta duración fueron del año 65 a 68, la familia Pérez Acosta, Juan Pérez y Faustina Acosta, y nacieron algunos hijos ahí, y después de 3 años pues se fueron porque ya los hijos se fueron a escolarizar, empezó el Hotel Robinson y empezaron se fueron a Morro, seguimos, y en el año 76, seguimos adelante, en el año 76 la familia Mato Viera, que fueron desahuciados por los propietarios donde ellos vivían en Malnombre, le tiraron las chozas y ellos le pidieron a mi madre vivir en el chalet de Cofete. Hicieron un convenio y empezaron a vivir el padre Rafael Mato y 4 de sus hijos. Han ido muriendo, el abuelo Rafael, Lillo, y luego se quedó al cargo de Rosa y de Agustín, discapacitado, se quedó el hermano Pepe. Cuando en 2010 el hermano Pepe se puso enfermo, vino su hermana de Tenerife a cuidarlo y finalmente falleció y se introdujo en la casa el actual morador que sigue existiendo ahí. ¿Vamos para adelante? Sí. Entonces finalmente les dejo la historia de la casa. La familia nunca la ha habitado, se intentó vender, no se consiguió, en fin, y desde el año 96 la casa ya no pertenece a la familia, se transmitió a Dehesa de Jandía del grupo Lopezán. La siguiente, por favor. Y bueno, y al final pues es una pesadilla, como digo, un fracaso, tanto dinero, esfuerzo, trabajo para no habitarse y ser solamente fuente de bulos y de creación de historias que no existen y ocultan la historia verdadera. Seguimos, por favor. Bien, seguimos. Bien, y finalmente el tercer apartado
Cofete es el lugar más húmedo, donde hay fuentes naturales y donde hay una tradición de siembra y de agricultura más importante de Jandía. Seguimos, por favor. Y bueno, se hizo un trabajo, se arreglaron los huertos. Aquí está don Alberto, era un encargado que tenía en los años 40, en el huerto del Culantrillo. Seguimos, por favor. Ahí está el huerto del Culantrillo, que se plantaron unos almendros. Seguimos. El huerto del Culantrillo en la actualidad. Seguimos. Quedan un alcornoque y de almendrero, quedan 2 ejemplares. Seguimos. Y en el año 41 hizo una repoblación forestal. Se plantaron miles de pinos en la zona forestal que se llama, en la parte alta de las cumbres, y cayendo justo hacia el norte, para aprovechar precisamente, esta una imagen típica, las nubes de los alisios que se colocan a partir de los 400 metros y captar la humedad de las nubes y que descarguen esa humedad y se filtre, caiga al suelo y se filtre y mantenga los manantiales y el nivel freático de las aguas subterráneas. Seguimos, por favor. Muchos de esos trabajos que se hicieron fueron promovidos, o mi padre se los encargó a Salvador Falero López, que venía de Valles de Ortega y pasaba temporadas aquí dirigiendo algunos trabajos. Seguimos, por favor. Esta imagen que estaba puesta al principio, aquí vemos la casa del arrendatario y la era y varias construcciones de las personas de Cofete. Como digo, no sé si es el año, o es el año 41 o es el año 47, una de esas dos fechas. Seguimos, por favor. Este era un proyecto que tuvo en su momento, que lo dibujó, esto es un dibujo de Falero, y aquí tenemos el Pico del Fraile que tenemos aquí, y es que entre el chalet y donde estamos, la Casa Blanca, hacer una gran muro, una gran pared para, en la época de lluvia, hacer 2 caños, uno todo el agua que viene de allá con la lluvia y otro desde el huerto del Mosquito, el Fraile, todo ese agua llevarla a la gavia que llama coladera, cuando se hicieron las nuevas gavias hasta abajo, hasta la playa, que finalmente no se construyeron. Seguimos, por favor. Bueno, la imagen desde la playa, el chalet. Esta es, sí, por favor, la siguiente. Esta es una imagen de la vega de Cofete, con la gavia, las terrazas preparadas para plantar. Seguimos, la siguiente. Sí, por favor, si podemos darle y abrirlo. Bien. Aquí hay esta es la relación de los medianeros y por tanto de las familias que vivían en Cofete en el año 47. Sí. Aparecen, estos son todos los medianeros que habían en Jandía, y unos pocos eran solo de ganado. Abrimos más hacia abajo, ¿vale? Y la mayoría eran de ganado y de labranza, y habían unos pocos que eran solo medianeros de labranza, pero 10 de ganado, 6 de labranza y 34. Bien, y aquí están donde estaban los medianeros de los que tenemos. Habían 3 en Jorós, y los que estaban en Cofete, todos ellos aparecen en los estadios de la construcción del Cofete. José Viera Martín, Tomás Pérez Díaz, Vicente Roger, Bernardo Francés, Santiago Rodríguez Miranda, Juan Viera Martín, Pedro Rodríguez Betancor, el señor Jorge Viera Díaz, Manuel Rodríguez Miranda, que está aquí su hijo Aniceto, su tío Rudecindo Rodríguez Miranda, otro tío Bernardo Rodríguez Miranda, Manuel Rodríguez, Francisco Pérez Rodríguez, Sebastián Roger y Juan Rodríguez Cabrera. Esos eran los medianeros que estaban en Cofete y sus familias en aquel momento. Estos que estaban en el Ciervo, Rudecindo Díaz, Silvestre Francés y Pedro Francés, que estaban en Gran Valle, y otros en otros valles. Bien, seguimos, por favor. Finalmente, por no haber mucho tiempo, bien, esta foto me quiero detener. El segundo de los hermanos que nació en el 53 falleció, nació mal, muy prematuro, falleció y se enterró en la cerca del chalet de Cofete. Entonces,
por datar esta imagen, falleció en el 53. Esta foto es del año 54, porque ya está la tumba bien, está florecido, ha pasado 54 o como mucho principios del 55. En el mismo carrete tenemos la siguiente foto. Todas estas fotos que les voy a montar ahora son del mismo carrete. Aquí tenemos la vega de Cofete sembrada de trigo. Perdón, manténla por favor, la anterior. Antes me preguntó alguien si tenía alguna foto de la siembra en Cofete. Esa es una imagen donde podemos ver cómo estaba sembrado de trigo. Allá arriba se ve la degollada de Vizcaíno y la degollada de Gran Valle, y la siembra aquí en la vega de Cofete. Pasamos la siguiente. Esta es ese mismo día. Se hizo una pañada ahí en Pedregales y están 37, 38 personas, entre las cuales está mi padre en medio de ellos, uno ahí de los que están de pie. Pasamos la siguiente, y en la que con la ayuda y la colaboración de varias personas de aquí, pues tenemos identificados casi, no hemos sacado el rosco de pasapalabra, pero creo que nos falta uno, y tenemos otra que tenemos seguimos por favor. Están los que hemos nombrado, es que estaban en Cofete, más de Esquinzo, de Canarios, de Malnombre, de Butión, de Ibinama, que como se hace una pañada, pues traían todo ganado. Seguimos, por favor. Vale. Y esta, si la podemos ampliar, aquí está, esta es la casa, donde después estaba aquí el comedor infantil, y esta construcción que se ve aquí arriba, que ya no existe, que está allí en el morro, es el granero. El grano se partía, era el convenio, los acuerdos de la medianería, se partía a medias, y los medianeros se quedaban con la mitad del grano, y lo que se quedaba el patrón, mi padre, este será el granero, donde se acumulaba. Hasta ahí yo tengo noticias, por ejemplo, Lorenzo Cabrera, que vino a Morrojable a trabajar a partir del año 57, me decía que durante varios años, hasta principios de los 60, recuerda, él venir con el camión a Cofete, aquí a la era, y recoger el grano y guardarlo en el seminero. Seguimos, por favor. Estamos acabando. Vale. Bueno. Sí. Seguimos, por favor. Seguimos. Vale. Entonces, mi padre lo que quiso fue no solo explotar Cofete, sino quiso trabajar todos los valles. Este es el Valle de Joroz. Aquí, en este hueco que está aquí, está la mina, donde parte la mina de Joroz. Se arregló la galería y ha sido, pasa la siguiente, aquí está el estanque, donde clásicamente la gente de Morro, la fuente de agua que tenía, iban con barquillos o caminando a la mina de Joroz. Y también iban las mujeres con la ropa para lavarla en la mina de Joroz. Después de que se hizo la carretera, ya la camioneta permitía llevar bidones de agua para allá. Seguimos, por favor. Y esto es también la mina de Esquinzo, y se trabajó la cavia en Esquinzo, y se plantó bastante en Esquinzo. Seguimos la siguiente, que también es de Esquinzo, y podemos pasar otra más, por favor. Bien, y entre las cosas que se trajo, pues vino un tractor que vino desarmado, y aquí está preparando el terreno en Vinama. Esta foto es del año 49-50. Seguimos, por favor. Pasamos otra más y vemos ahora el barranco de Vinama con la cavia preparado. Y aquí hay las salinas, estaban por aquí, pero ya se dejaron de explotar las salinas. Seguimos, por favor. Y también, pues, con Salvador Falero se hizo la cavia en Pesenescal, y aquí quedan restos, allí donde va la compuerta, el caño madre por la derecha. Seguimos, por favor. Bien, simplemente era... Sí, simplemente como resumen, situarles la construcción de la casa
fundamentalmente después de esos 3 meses a principios del 42, del 46 al 54. Seguimos. Hasta el año 40 había que venir caminando, desde el 41 había carretera hasta Gran Valle, y a partir del final del 48 tenemos la carretera actual, evidentemente más estrechita y mucho más dificultosa. Si a alguno de ustedes les parece, a veces le da vértigo venir, no le digo hace 50 años. Sí, y la carretera, esta carretera, pues los que participaron en la construcción de los cofetes fueron los mismos medianeros que estaban trabajando en el chalet, pasaron a trabajar en la construcción. Todos eran personas, los naturales de aquí, de Jandía, los que trabajaron en incluso muchas mujeres trabajaron en la construcción, no estaban dadas de alta, sino simplemente venían despedregando y limpiando. Bien, y el convenio de medianería, pues en el año 49, después de haber venido, esto elaboró un nuevo convenio de medianería, en la cual pues hubo algún tipo de tensión con algunos medianeros, tensiones que en principio, hasta donde tengo y con todos los que he hablado, salvo en algún caso que ha habido algún descontento, la mayor parte pues, bueno, se mantuvieron en ese régimen de medianería, en la cual, como digo, la siembra se partía a la mitad, y lo mismo el queso. La dehesa de Jandía hizo tenía un puesto en Las Palmas para la venta del queso, y luego se partía a medias la venta del queso. Bueno, parece que en el año 52 hubo 52.000 kilos de queso. El queso que tenía el cuño de la dehesa de Jandía era muy apreciado en Las Palmas. Siguiente. Yo creo que con esto les dejo con otras imágenes del cementerio de Cofete en el año 62. La siguiente, por favor. Sí, no, nada más para pasar ya al coloquio, 2 apuntes simplemente, porque claro, el título de la conferencia era los Winter en Cofete. Sería Gustavo Winter, pero bueno, los hijos también han hecho cosas en Cofete. 2 apuntes nada más. Hoy que ha venido el obispo a hacer una ofrenda floral, pues bueno, pues los que quieran mañana, yo me voy a quedar a dormir en casa de Chucho esta noche, porque yo quiero hablar con la gente de Cofete. Mi padre amaba tanto Cofete que cuando murió su hijo Gabriel, a los pocos años de nacer, lo enterró en Cofete. Lo pudo haber enterrado en Las Palmas, lo pudo haber enterrado en Morrojable, lo pudo haber enterrado en donde quisiera. Lo enterró en Cofete del amor que él tenía a Cofete. Cuando me dicen hoy en mi entrevista en una televisión española por qué mi padre eligió vivir aquí, porque era un sitio idílico, como si tú tienes un terreno al lado del Roque Nublo y tienes el Teide enfrente y dices que me quiero hacer una casa aquí porque me gusta el sitio. Simplemente no hay que buscar explicaciones, me gusta el sitio, es un sitio paradisíaco y ya está. Y segundo, porque su labor agrícola y ganadera estaba aquí, el asentamiento estaba en Cofete. Incluso, en dato histórico, que se lo doy al señor alcalde ahora, cuando mi padre llegó en el año 48, Morrojable no estaba considerado como pueblo administrativamente, era un caserío dentro de la dehesa de Jandía. Era un caserío dentro de la dehesa de Jandía. Luego también decirles que en el Pico de la Zarza, ya termino, en el que es el punto más alto de la isla, Ventenius, que fue el creador del Jardín Botánico de Las Palmas, mi padre le acompañó aquí hiciera muchos trabajos. Y en homenaje a mi padre, mi padre tenía una hermana, una hija del primer matrimonio, Margarita, y hay un arbusto que crece endémicamente ahí, solamente en el Pico de la Zarza que tenemos aquí, a 808 metros de altitud. Entonces los manuales de botánica es Margarita Winteris. Entonces 2 apuntes, que hay un hermano nuestro enterrado ahí, que mi padre tenía tal amor, y termino, que murió. Mi padre murió el 23 de noviembre de 1971, y el 1 de noviembre, porque tenemos los diarios escritos por él, 22 días antes de morir, fue a ponerle a su hijo a la tumba unas flores. Y todos los años venía religiosamente a verle allí en Cofete, que está enterrado. Vale, y sin más, pues ya, muchas gracias, y espero que le haya gustado la disertación de Gustavo.
para terminar, señor alcalde, como veo que yo vi la ponencia de David Crespo en Fuerteventura y sé que usted es un amante de tal, fíjese si es mágico que cuando yo he subido por la degollada, hace un mes me he encontrado, miré al suelo y me he encontrado esta piedra, que es la silueta natural de Fuerteventura. Fíjese usted qué regalo me ha dado la naturaleza en este sitio tan mágico, de que me he encontrado esta piedra, que es la silueta de Fuerteventura. Y le agradezco su interés por el caserío y todo, porque, en fin, según mis informaciones, es usted un majorero. Y nosotros sentimos majoreros también. Hay una isa, una folía canaria que dice: canario, soy canario, ¿qué más quiero? Yo hoy digo, soy majorero, ¿qué más quiero? Muy bien. Simplemente antes de nada decir que está el presidente del Cabildo que se ha incorporado. Si quiere sumarse. Hay un detalle simpaticísimo de la noche de hoy. De todos los que estamos aquí presentes, solo veo a una persona con un teléfono móvil y es porque está trabajando. Eso quiere decir que está todo bien alicatado y todo el mundo muy bien concentrado. Yo, para no pasar a alargar nada, paso ya al ámbito de las preguntas, porque eso va a permitir también un diálogo con mayor fluidez. O sea que por ahí, quien quiera preguntar, ya tiene... ¿Alguien quiere formular alguna pregunta? Perdón, yo. Ahí, un momento. Vamos a decir que nadie tiene teléfono porque Copete no tiene teléfono. No, pero... ¿Sabes lo que ocurre? Que muchas veces también la obsesión por tener cobertura implica estar pendiente del programa. No, mira, siguiendo su broma. Siguiendo su broma, le voy a decir, le voy a hacer una cosa seria. De momento. Pero en breve se está colocando ahora mismo. No, en serio, se está colocando ahora mismo un repetidor que va a dar cobertura completa. Así que esperemos que en breve. Bueno, dicho esto que sirve para dicho esto, creo que hay una señora mayor. Hay una señora por ahí atrás que quiere formular una pregunta, me parece. Un segundo. Hay una señora que creo que quiere preguntar. Sí, ella va a preguntar algo que de sus vivencias aquí. Más que preguntar, su vivencia, compartir. Un momento. Es la pura verdad de Copete. Un momento. Ahora. Eso es lo que yo quiero decir. Que todo lo que contaron es la pura verdad de lo que pasó aquí. Me consta, porque desde que tenía 6 años estuve con ellos hasta que se fueron y quedaron ellos. Así que eso es la pura verdad. Y el chalet de Copete nunca lo vivieron los Winter. Y las puertas aquellas que están ahí tapiadas, que dice que ahí está el oro metido, ahí, esa la tapió mi marido. Llevó los bloques con el camión, y Alfredo Paz Descanse y Juan Rodríguez tapiaron las puertas allí, porque don Gustavo decía, esto hay que cerrarlo porque aquí viene la gente, mea y eso no está bien. Así que esa es la pura verdad de Copete. 1970. Sí, sí señor. También decirle que, aunque sea un poco demorojable, es una pena que no esté, momento, bueno, sí, también el señor obispo aquí, porque las primeras misas, cuando mi padre llegó, se daban en nuestra casa de Morrojable, en la parte delantera de la casa, y luego se construyó la ermita en 1951. Bueno, pues nada, a ver si se anima la gente que nació aquí y que cuente su vivencia. ¿Sí? Dígame. Puede hablar. Nada, muchas gracias. No, yo solamente quería hacer un par de apreciaciones, a ver qué piensan ustedes. Recientemente he leído el libro de Juan Pedro Martín Luzardo de 2003. No lo hubiera detenido
ocasión de leerlo antes, pero bueno, lo leí esta semana. Y quiero saber la opinión que tienen ustedes sobre el autor, que es bastante documentado, bastante detallado. No es tan bueno, la opinión tampoco. Es un periodo de la historia muy controvertido. Su padre era alemán, estábamos en medio de la Segunda Guerra Mundial, hay un periodo que se marcha, después vuelve, se dice que si estuvo en Francia, eso no importa para ahora, a lo mejor. Y lo que sí es eso, ¿qué opinión tiene? Y luego para mí hay una cosa muy controvertida, lo más, es la valla esa que pusieron ahí, la alambrada, con un guardián, con un teléfono, donde no dejaban pasar a nadie, como si fuese una finca particular, cuando por ejemplo las costas, como dice Juan Pedro, era de la gente, vamos, era dominio público y había una ley de costas, no será como la de ahora, y si no se fue un poco fuerte con la gente de Fuerteventura, que mucha gente no podía ir ni visitar a su familia, que he oído cuentos antiguos que la gente incluso cruzaba nado para huir del vigilante, para pasar, seguramente había una razón, y luego ahí todas las reglas que le pusieron a partir del año 49, que las he leído, a los medianeros, que me parecía que eran un poquito leoninas, cuando que firmaban con el dedo, ponen así porque no deben ni leer. Simplemente eso. Solamente es lo que he leído. Y he leído también lo de ustedes, la web que ustedes tienen. Y les agradezco porque, para quitar bulos, y eso es verdad, porque después de la casa, después de la Segunda Guerra Mundial, y no tiene nada que ver con eso. Le contesto, mire, Juan Pedro Martín Luzardo, que es abogado, que trabaja en Puerto Rosario, y tiene amistad conmigo también. En su libro, él detalla cómo mi padre compró la dehesa de Jandía, y yo me alegro de su libro porque muchos han dicho que Franco le regaló esto, y don Juan Pedro Martín Luzardo, abogado, majorero, nos dice y nos ilustra cómo mi padre pudo comprar dehesa de Jandía. La ley de Peyton Watts del año 1935 y el decreto de Gil Robles impedía a todo alemán, pero no por sospecha de racismo, después en el año 35 impedía la compra de terreno en cualquier parte de España. Mi padre entonces le hizo un arrendamiento y luego más tarde, cuando adquirió en el año 41, le nombraron administrador único de la sociedad de San Jandía. En el año 58, cuando obtiene la nacionalidad española, compra de San Jandía. Entonces don Juan Pedro Martín Luzardo, cuando hace una crítica del sistema feudal de medianería, mi padre, el contrato de medianería era exactamente igual que los contratos de medianería que habían en Valle Seco, que habían en Teror, que habían en Firga, que habían en Altenar, etcétera, etcétera. Es decir, en aquel momento histórico, el contrato de medianería era que el dueño o el arrendatario ponía el terreno y la semilla, porque usted ahora quiere cultivar, por ejemplo, el Mascuento, pero déjeme, yo le he oído con mucha atención, mucho respeto, no me interrumpa, por favor. Y entonces usted quiere ahora plantar en un sitio, usted tiene que arrendar esa parte de esa finca. Y mi padre no arrendó la finca, ponía la semilla, compraba la semilla y dejaba plantar. En el Rosario Cerdeña, cuando habla del contrato de medianería, dice medias verdades, porque si bien es cierto que durante un año prohibió la siembra en Cofete, a continuación, si usted lee de ese contrato de medianería la cláusula siguiente, dice, como ha llovido mucho en Cofete, y aquí hay testigos que lo pueden acreditar, del año 49 al 50, siémbrese en Cofete. Y en los años siguientes, como quiero hacer una repoblación forestal, y porque yo también hubo un proyecto de un ganado caracul, que no sé si usted tiene conocimiento, mi padre está con un ganado caracul propio de la península, y unas ovejas también del Hierro, quería tener su propio ganado. Y entonces, las condiciones que se impusieron los medianeros, aunque digan que un sistema feudal, era el mismo contrato de medianería que existía en todas partes. Y don Juan Pedro Martín Luzardo, si usted lo ha oído en sus últimas intervenciones, ya matiza mucho esa crítica. Y es más, si usted se lee los libros, porque hay que leérselo entero, al final del libro dice que a diferencia de Corralejo, que todos los propietarios y los vecinos de Corralejo, que el casco histórico, han tenido problemas en escriturar sus casas y que han sido objeto de fondos buitres, en cambio a Inmorrojable, mi padre ordenó de tal manera los solares, que no tuvieron ninguno de los habitantes de Morojable problema ninguno en escriturar su casa. Y para su conocimiento, que a lo mejor no lo tiene, en el año 67 mi padre hizo una donación de 73.000 metros cuadrados
Los solares de las dos calles principales de Morrojable, donde vive la gente, fueron solares cedidos por mi padre en el año 1967 al patronato Francisco Franco, con una condición que era para los habitantes de Morrojable. Y ahora le va a contestar mi hermano sobre el tema de la valla. La alambrada en Mata Blanca hasta la pared se hizo en el año 50 y precisamente fue algo que se acordó también en el convenio de medianería. Como los medianeros tenían que entregar la mitad de la producción, entraba el ganado de la parte superior, antes de Mata Blanca, entraba el ganado al jable, comía los pastos, y entonces decía, el ganado de fuera nos quita pastos y ellos no entregan leche. Entonces la alambrada se hizo también para evitar el perjuicio. Fue algo que los medianeros estaban de acuerdo, para que no entraran ganado. Como tenían unas ovejas caracol, tampoco querían que le entraran ovejas de otras y cruzaran con esas ovejas, porque perdían el pedigrí, la raza que era específica. Y la valla, la alambrada, todo el mundo podía entrar y salir. Lo que no podía entrar y salir es con ganado, con animales. Tenían que ver, porque existe el convenio de medianería, y entonces si el ganado es a media, yo no puedo sacar ganado fuera sin estar de acuerdo, pero las personas podían entrar. Es verdad que en aquella época no existía la delimitación de costas, el espacio público de las costas, y bueno, afortunadamente en España hemos mejorado mucho desde entonces. Ahí hay muchísimas cosas, pero bueno, era lo que estaba en la época, ¿vale? Y la alambrada era para evitar robos de ganado y evitar que el ganado de afuera comiera el pasto en el jable y en Pesenescal, en esa zona, y el deterioro del ganado propio de la finca, que estaba a medias con la madera. Ahí atrás. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Marcelo, por si no lo saben. Yo no quería hacerte una pregunta, pero sí algunas matizaciones. Después de ver toda esta información, esta ilustración de que ha sido un poco, porque no en general ha sido toda la vida de don Gustavo, ¿no? Queda mucho por decir y mucho por ver, pero después de todo esto, yo no sé si todavía le quedará alguna duda a mi amigo Pedro Fumero, que vive ahí dentro de esa casa, que me parece muy bien que viva ahí, pero que los que somos defensores de Cofete, de Jandía, de toda nuestra historia, que yo creo que se debería de enterar un poco de toda esta historia para que deje ya de mentir y sacar tanto bulo, tanto misterio, y se funde en lo que es la realidad de la historia de Cofete. Y después que el señor alcalde, pues mira, ha tenido la gentileza esta de crear los 200 años, aunque ya le dije el otro día que son muchísimos más de 200 años, pero por lo menos estamos reconociendo que tiene 200 años y ya lo dejamos sellado y cuñado para que esto, Cofete, siga siendo una realidad. Aunque en su momento deberían de haberlo defendido mucho antes de que se nombrara Parque Natural de Jandía, tenía que haberse primero reconocido Cofete, que fue el asentamiento histórico de nuestro pasado, de nuestra gente, de los que nos honra, los que tenemos ahí al lado del mar, que hemos ido hoy a hacerle una honra allí, y por eso yo creo que ya debería ser hora de que Cofete se le siga reconociendo como casco histórico, y me aplaudo la gentileza de ustedes de venir aquí y contar lo que es la historia de Cofete. No la historia de Cofete en general, porque la historia de Cofete en general es muchísimo más amplia. Estamos hablando del paso de Gustavo Winter. Aquí podríamos estar hablando de un tal Bartolomé, de los Denis, de no sé qué, de muchísima gente más, de muchísima historia de Cofete. Y con esto yo creo que ya debería dejar siendo hora que los medios que tenemos
infestado por todas partes de submarinos, de gente que ha visitado Cofete, de aviones que volaron desde aquí, desde Cofete hacia Brasil, donde dice que Hitler salió desde aquí. La verdad es que nos deja asombrados a todos. Casi que se nos queda, el flyer se nos puede caer con todas estas chorradas, ¿no? Pues la verdad que muchísimas gracias por haber esto, y pienso que se debería de seguir instrumentando más todavía la historia de Cofete. Y no quiero extenderme más porque voy a hacer yo un mitin, pero es verdad que el señor este que nombró antes la alambrada, sí hubo una alambrada, pero es verdad que yo, que soy de Morro, 70 años que tengo, jamás he escuchado decir ni a mi abuelo ni a mis padres de nada que la alambrada estaba allí para que no pasara nadie. La alambrada estaba allí porque, no nos olvidemos, Jandía es un coto, es una finca donde el señor arrendatario y el señor propietario la podía cerrar, pero no estuvo cerrada. El paso siempre estuvo abierto. Otra historia que sí que se pueden contar, que alguien ha tenido alguna dificultad, pero nada más, y pienso que nunca Jandía estuvo cerrada por nada. Las puertas siempre estuvieron abiertas. Gracias. El problema es que la gente de aquí era ciega y no veía las cosas que pasaban, y ha tenido que venir un señor que ha visto los submarinos y todas estas cosas, porque la gente de aquí han sido ciegos durante tantos años y no lo han visto. Bueno, antes que pase el señor Arroyo, dado que esto era todo un matriarcado hace 200 años, como lo es también ahora, me gustaría que se cerrase posteriormente con alguna pregunta de alguna señora de aquí. Lo digo como homenaje también a esas 28 primeras familias que se instalaron hace 200 años. Bien, yo Barba, y he agradecido a todo el mundo. Están viendo unas imágenes, esas imágenes son del año 37. El proyecto de Gustavo Winter, sobre todo, se basaba en una base pesquera. En una base pesquera, y los financieros, pues después del contrato de arrendamiento, necesitaban saber si eso iba a ser rentable o no. ¿Y cómo lo hicieron? Pues trayendo una expedición en un barco, y incluso también, no solo el barco, sino el yate famoso de Gustavo Winter, y prepararon una expedición que estuvo unas semanas en Fuerteventura y después en los caladeros saharianos. Bien, estas son las fotografías de esa expedición, y sobre todo la expedición buscaba el lugar donde poner el puerto de Jandía. Este es el proyecto que se hizo después de la expedición. Eso es Morrojable, no otro, porque como verán, estas personas que vinieron fueron eran expertos, y no eran mindundis. Luego no iban a decidir meter el puerto de Jandía en Cofete, sino muy parecido al lugar donde en este momento está, porque eran precisamente, y veremos cuando salga la persona, uno de ellos, el que diseñó estos muelles y estos diques en Jandía. Ahora veremos el dique. El señor Guido Tritre era arquitecto naval y fue uno de los diseñadores de ese puerto. Luego aquí está el dique que se iba a promocionar, pero todo esto estamos hablando, no, le dije 37, en el año 38, en medio de nuestra guerra, pero también muy cerca de la guerra mundial. Esa es la única base que se pensaba hacer, la única base pesquera. Ya podía a lo mejor pensarse en otra cosa, pero esa es la única base pesquera que se quedó en proyecto, y ahí se acabó todo el tema, ¿vale? Esos expertos decidieron que era Morrojable, y sobre Cofete, bueno, pues sobre Cofete había una idea de cultivarlo, de aprovecharlo perfectamente. Y en el año 83 hay una entrevista con el encargado, don Alberto Lagenbacher, que muy claramente le preguntan, faltaban unos meses para que don Alberto muriera, y le preguntan en la provincia, a agosto del 83, le preguntan que para qué creen que don Gustavo había hecho la casa.
Bien, precisamente porque los primeros financieros vinieron por aquí cuando no había nada y las personas de Cofete, bueno, perdón, las personas de Morrojable se acomodó como pudo una de las chozas de Morrojable y estuvieron muy contentos de la afabilidad y de la hospitalidad que sus antecesores pues les prodigaron, ¿no? Pero por supuesto cuando los socios de la empresa que pusieron el dinero para el proyecto tenían que volver, don Gustavo pensó en hacer esa casa un poquito más decente, más presentable para estos socios que en algún lugar tenían que quedarse cuando vinieran. Eso es lo que responde don Alejandro. Me parece una cosa lógica, aparte de otras funciones, porque la casa, por supuesto, hoy se dice que no ha sido nunca una casa agrícola y ustedes han demostrado, los Winter han demostrado que sí lo era y que era una casa de labor, como ya en otros momentos don Gustavo Winter vivió en el País Vasco o había vivido en Alemania o cuando compró en Cataluña otra masía con unos cuantos masover se llaman en ese momento, pero eran medianeros también, y también era una casa de labor para financiar todo este tema de Jandía. Hizo muchísimas cosas en Europa para conseguir esa financiación y sin embargo la guerra no se le puso a favor, ni la guerra nuestra ni la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias por esto. Gracias. Y nosotros vamos a seguir como hemos querido gestionar y en breve volveremos aquí a Morro a seguir charlando con ustedes como hemos hecho por toda la isla. Muchas gracias. Le insiste aquí el compañero pero con un compromiso. Menos. 8. Ya decir que la pista está controvertida por el micro. Que la pista tan controvertida que dicen que eran militares alemanes y tal, gracias a esa pista se salvaron muchas vidas humanas. Cuando alguien, mi padre tenía amistad con el teniente Ochoa, cuando alguien se ponía en peligro grave de vida, pasaba por encima de la casa de Morrojable, lanzaba un bote de humo y iba ahí. Y no era fácil aterrizar ahí por las condiciones del viento. Y para que se viera desde el aire, aquí tengo el documento, se hacía una gran hoguera para que él pudiera identificar el allanamiento que hizo mi padre de 800 metros. Y tengo el orgullo que tengo tengo a disposición de todos los medios de comunicación, tengo 3 testimonios de grabaciones de 3 personas que dicen: gracias a tu padre, mi madre o mi hermana salvó la vida. Se salvaron muchas vidas humanas gracias a esa pista de aterrizaje. Muchas gracias. Yo digo que tampoco estamos sometiendo esto a un juicio sumarísimo, ¿no? Pero última pregunta, porque luego el alcalde quiere hacer entrega de un homenaje en forma de libro. Sí, hola. Perdón, sí. Y la señora, exacto. Un momento. Ya lo sabemos. Bueno, lo mío es una cosita muy cortita, ya no voy a entrar en esta guerra. Nuestra guerra es otra. Soy Carlos Arocha, soy vicepresidente de la Asociación de Vecinos. Solamente quería decirles que muchas gracias, señor alcalde, muchas gracias, señor presidente, gracias a ustedes por estar aquí. No nos toca a nosotros ahora hacer una valoración de cómo fue, si es verdad, si es mentira. Nosotros estamos en otra lucha y esto lo que hace es dar fe, queda de manifiesto que Cofete ha existido siempre. Por un lado, estamos contentos de que estén ustedes aquí, por otro lado, estamos un poco tristes de que nuestra gente estén todos con un pie en prisión, muchos de ellos por no haberse reconocido este poblado. Queda claro que el poblado está mucho antes que Morrojable, que otro sitio, y lo único que esperamos desde la Asociación de Vecinos, y entiendo que todos los vecinos, es que nos apoyen, ustedes también, señora Winter, no solo nuestros políticos que están ya en la lucha, y creemos que estamos convencidos que lo vamos a conseguir. Nuestro representante municipal, insular, y también estamos luchando fuera de aquí para que se consiga que ese reconocimiento quede de manifiesto, ¿no? Tanto como ustedes, nuestros políticos, insisto, y que toda esa lucha que tenemos nuestros vecinos
se quede un poco en agua de borraje, que se ordene el Cofete y a partir de ahí empezar a caminar con una ordenación y con sentido común. Sí, no, decirle que ya en 2003 la familia Winter colaboró con el Ayuntamiento de Pájara para este asentamiento de Cofete y darle una solución. Y hay una moción para el señor alcalde, que no sé si lo conoce o a lo mejor puede tirar de corporación anterior. En 2003, siendo alcalde Rafael Perdomo del Partido Socialista, hubo una comisión de vecinos de aquí y hay una moción aprobada por el Sentísimo Ayuntamiento de Bras de 2003 para ordenar el caserío. Esto es ya una preocupación, estamos hablando de hace 20 años, que veo que el problema subsiste. Bueno, yo hablando en propia persona, creo que también con Gustavo, en lo que podamos colaborar con la asociación de vecinos y poner en valor el caserío y el asentamiento de Cofete, cuenten con nosotros. Señora. Hola, buenas noches de nuevo. Bueno, yo decirle que estoy muy contenta con todo lo que han dicho, que es la pura verdad, que yo estuve aquí pequeña, estuve con el chalet, yo todos los huecos del chalet, me los anduve todos con sus niños, ustedes todavía yo creo que así no habían nacido, pero Juan Miguel, nosotros sí. Y ya de aquí realmente yo venía días así, un fin de semana, y yo iba siempre ahí. Y luego en el Morro también estuve con ellos, luego me llevaron a Gran Tarajal, con Juan Guerrero también, que tuve bastante tiempo, que me llevaron ellos para ganar un poquito de dinero para ayudar a mis padres que no tenía. Porque en ese tiempo nadie puede decir que don Gustavo Winter no ayudó, por Dios, que solo hizo trabajara, es decir, dio todo a medio, ¿y qué? Como otro cualquiera, pero los ayudó a vivir, porque realmente lo que teníamos aquí era pena, no teníamos sino muy poquito. Y gracias a él, carretera, comedor, yo qué sé, montones de cosas hizo él para decir que si esto y lo otro, que si luego en el cementerio, si luego ahí no sé qué, ahí no hay nada, porque yo desde que tenía 12 años estuve ahí, es una mentira todo, lo siento mucho, pero lo digo porque lo sé. Y luego la ofrenda que hizo el señor alcalde hoy y venir el obispo aquí, me ha llegado el alma, le tengo que dar muchísimas gracias y tanto Gustavo como Carlos, que vengan más, porque tienen raíces aquí y prácticamente tienen raíces, de decir, muy especiales, que no se pueden olvidar nunca. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Y yo nada más decirle que la noche de hoy me voy a quedar a dormir en casa del Chucho en la playa para hablar con todos ustedes. Pero comprométese a generar un arraigo aquí también. Hoy, cada vez que voy por Rojable, que me vengo de vacaciones, nunca dejo de ir a Cofete y la gente aquí lo sabe. Y vengo aquí al restaurante, como aquí, y siempre que puedo, el referente de Cofete está siempre presente. Pero bueno, recojo el guante para venir con más frecuencia y hablar más con ustedes. Mire, usted que es abogado, ¿no? Sí, parece ser. Sí. La Asociación de Vecinos necesita un buen servicio jurídico para que le apoye en todo el procedimiento. No, ellos ya me imagino que tendrán ese asesoramiento, pero bueno, yo desinteresadamente, ya fuera del ámbito de la abogacía, de lo que les pueda ayudar y aconsejar, pues prestaré los servicios correspondientes. Desinteresadamente estoy diciendo. Sí. Y se entregaron. Un día hablamos de todo eso. Sí, pero un día, si quiere después hablamos de eso, porque... Les echa una mano para que establezcan una alianza de civilizaciones, no me la vaya a amargar. Ahora se toman algo y no hablan en un alcalde, muchas gracias a todos por... El señor alcalde despide el acto porque quiere hacer entrega de un libro sobre la historia del museo. Buenas noches. Yo debería estar en Puerto Rico. Es culpa de yo. Bien, muchas gracias. Me
Me alegro que fuese breve porque ahora viene el discurso mío, que es lo que de verdad alimenta. No, de verdad. Muchísimas gracias a los dos hermanos, a Gustavo y a Carlos, por acompañarnos, por aclararnos. De verdad, Juanita dice que nunca te acostarás sin algo nuevo aprenderás. Oye, ella me dijo, dice, yo en la casa de ellos era una hermana más. O sea, que sabe de lo que está hablando. Sabe de lo que está hablando y no sabía que... Fíjense todo lo que hemos aprendido con estos 200 años de Cofete. El señor presidente del Cabildo que está aquí llegó un poco tarde por circunstancias de su trabajo. No sé si saben, a lo mejor no se han enterado que tiene un poco más de la cuenta porque son pocos pero están tirando para adelante. Y me acaba de dar un dato que hoy es un día histórico también, aparte de los 200 años. Ustedes hablaban cuántos años hace que hizo su padre, empezó la carretera de Cofete. Estamos hablando casi 75 años. Bueno, pues 75 años después, el señor presidente acaba de firmar hoy el contrato para ese proyecto de lo que es repavimentación de esa carretera. O sea que también hoy es un día histórico. Sí, queda mucho por andar, pero bueno, ya por lo menos ha firmado el contrato de un inicio que todo lo que tiene comienzo puede ser que tenga final. Bien, yo sí me gustaría, para terminar este acto, que los dos hermanos pues hicieran el honor, como mismo hizo el señor obispo, de firmarnos en el libro de honores e instituciones del ayuntamiento. Si por favor les acompaño, y también les voy a hacer entrega de un libro de historia de Pájara, de historia de Cofete y de historia del municipio. Eso ya para que se vaya como recuerdo, pero sí les pediría por favor que pasen a... Y ahora pues después cuando terminemos el acto sí tenemos un brindis para todos los asistentes y alguna cosita más que nos van a acompañar. Muchísimas gracias a todos y ahora pues ya hablaremos y a disfrutarlo. Venga, gracias.